deja libre completamente todo el cuerpo y es por eso que lo ha acabado con golpes curvos al cuerpo, ya sea ganchos al hígado o derecha. Izquierda. Ahí viene el engaño con el jab, empieza, saca la lengua. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. October 26, 2013, isang kababayan ni Naoya Inoue ng bansang Japan ang dumayo sa teritoryo ni Rey Vargas sa bansang Mexico para pag-agawan ang bakanting WBC Youth Silver Super Bantamweight title. Ito ay ang matibay na Hapon na si Yuki Murai. Ito ang kaniyang pinakaunang apak sa bansang Mexico at ito din ang huling laban niya bago siya magretiro. May di kagandahang record itong Hapon, 21 wins, 7 dito via knockout at 70 na ang talo at may edad na din na 34. Habang si Rey Vargas dito ay may 16 wins, 0 loss, 15 via knockout at 22 anyos pa lang. Isang hot prospect itong si Vargas dito. Tinuturing ng Mexico na knockout artist dahil sa 16 na panalo niya ay isa lang ang nakaligtas. Pero ang inakala niyang madaling laban at malambot lang itong kalabang Hapon at dagdag lang sa listahan ng mga tinalo niyang kalaban via knockout ay nagkakamali siya. Isa pala itong walking punching bag na kahit ilang beses paulanan ng mga suntok ay tila di tinatablan. Mas lalo pa itong sumusugod sa laban. At ang nakakamangha pa ay nagawa pa nitong inisin si Vargas. Dinidilaan lang ang mga suntok nito na animoy sinasabi ng Hapon na mahina ang mga birada ni Vargas. Termina con el upper de izquierda. Ahí viene el engaño con el jab, empieza, saca la lengua. Ito din ang pinakaunang laban ni Rey Vargas na umabot sa sukdulang 10 rounds. Talagang nasubok dito ang kanyang tibay, stamina at lakas ni Vargas. Sabay nating balikan ang laban ni Rey Vargas kontra sa kababayan ni Naoya Inoue ng Japan na sobrang maangas. Terminar México contra Estados Unidos, duelo de campeonato. Ponemos en marcha Sábados de Corona. Murai, que es la primera vez que sale de... prácticamente toda la ha hecho por allá con Rey Vargas. Haciendo las manos el mexicano. Ves por fuera, ven con qué firmeza, dándole a cada uno. Firme promesa del boxeo mexicano, como lo es Rey en la mano izquierda, como lo dice. Efectivamente viene de... ¡Oh, qué bien mete y dibuja la mano izquierda! Precias. Rey Vargas en su última salida en Carson, California, enfrentó a Juanito Rubillar, el veterano. Un boxeador poderoso, es de veras un muy buen prospecto. Que se dobla demasiado, después le busca las costillas, bajando la guardia. Rey Vargas, este hombre de tan solo 20 formo, de hecho, en sus últimos 9 combates, ninguna tenacidad y que siempre vaya al frente, pero condiciones al nipón, punto fino, finito. Veremos qué tanto aguanta este peleador japonés. Hay que recordar que todos los boxeadores japoneses que llegan a México siempre hay 4 años de edad por 22 del mexicano. No es porque lo quieres countear y sabes, de pronto también lo countea, ataca adelante. Está realmente muy superior a ese Rey Vargas. Exactamente. Está en plan grande, también lo vimos contra Juanito Rubiana Ballina. Sí, por supuesto que está en plan grande Rey Vargas y lo está demostrando ante este nipón. Izquierda, parecía que se iba a caer. Le ha conectado de todo. Quizá, pero pues ahí va Rey marcando con el nipón. Pues ahí se sirve con la cuchara grande. Vean la obra. Y va hacia adelante Yuki Murai. Y ahí va también Rey con la mano izquierda abajo. Después el nipón. Pero va tras él. La derecha, la izquierda, después la derecha otra vez. A la zona de las costillas. Que bien. Echa hacia atrás la cintura para evitar los golpes. Bien el upper de derecha. Vuelve a tocar. Que podría terminar en cualquier momento. Vuelve 34 segundos y contando. Dando con frecuencia el jab y hacer los remates. Que va a salvar sobre el rostro del nipón. Aguanta a pie firme esa mano derecha muy sólida y ampliamente por Rey Vargas. Concha, sí trata de cerrar la guardia, de no permitir que entren. Es enconcharse y al subir los brazos le deja libre completamente todo el cuerpo y es por eso que lo ha acabado con golpes curvos al cuerpo, ya sea ganchos al hígado o derechazos. De Rey Vargas que debe mandar constantemente la lona al nipón, que todavía trata de mofarse del mexicano porque creo que quiere recibir esto por lo voluntarioso. Vemos al japonés que está recibiendo todo, pero
Rey Vargas no se debe precipitar hasta este momento. Exactamente, otra vez buscando el cuerpo, tratando que alguien me explique. Seguramente ya le mataron un par de neuronas, pero lo que es un hecho es que Rey Vargas está yendo con todo, y aquí el tercero sobre la superficie le llama la atención porque sintió la pegada del Rey Vargas, que sigue conectando, va al mucha tranquilidad, conectando combinaciones derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, párenlo. Dominando la pelea con mucha claridad y haciendo consecutivos en series ofensivas. Hay distancia que es muy clara. Swing buscando el rostro del nipón de Yuki Murai. Ahí va tras de Rey Vargas, haciendo un esfuerzo con muy poco. La larga distancia, por supuesto, aprovechando. Rey Vargas, sin tomárselo con demasiada prisa el asunto, repite con la izquierda, después vuelve a conectar abajo. Estoy de acuerdo con lo que dijo el Finito hace rato. Viejo, tenía que salirte lo ácido en esta pelea. Vamos para el sexto round, segunda parte de esta. El nipón que ha soltado algunos golpes perdidos, como si le pegara la piñata, como estaba, podría mandar a la lona al mexicano. Punto finito. No debe dejar mucho tiempo sin dispararla, embarneciendo conforme haga trabajo en el gimnasio de pesas. Es un bajo el nivel de Rey Vargas otra vez. Cuando está completamente fuera de distancia. Izquierda por parte del asiático. Muray suelta un golpe y luego viene la ráfaga del mexicano, hasta en 6 ocasiones al cuerpo. Nuevamente lo está haciendo. Parece que apretó el acelerador y bueno, no cazando moscas, anda sí. cazando moscas. No se puede. Con un Yuki Murai que sigue de los puños a Rey. Y Rey le ha ofrecido demasiadas dificultades. Vean ahí cómo repite y tira por fuera, descomponiendo por completo la guardia y después entregándose al doblar la cintura para, pues, de aguantar con una gran facilidad. Vean cómo abre la guardia. Pero pues ahí ya lo que quiere Rey Vargas es mostrar diversidad, capacidad para dominar. Un tiro, un golpe recto. Ven cómo va. Utilizar los golpes, escalar los brazos, puntarioso, pero muy limitado. Yo supongo que a la Para boxear, pues luego lo cambias de guardia y pues de izquierda. Ahí viene el engaño con el jab, empieza, saca la ley. Lógico, pero no le ha funcionado. Punto finito. Monótonas por momentos las acciones, la pelea de un solo, pero espera mucho tiempo sin tirar. Rey Vargas debe ir sobre él. Aquí como lo está haciendo, ya con todo, hacia adelante. Escuchó lo que decía el Finito. Yo en este episodio, yo no sé si Rey Vargas está aprovechando este octavo round para descansar, porque vaya. Va a terminar por nocaut para el mexicano, pero ya nos vamos. Una pelea que Rey Vargas pues no sabe con la mano izquierda, eso que ha fallado y vuelve hacia Muray. Bueno, vean el rostro ya, y el rival permanecer de pie y que la digestión de inmediato a todo. Un poquito incierta, por cierto, es un boxeador como es Rey Vargas, pero como ya lo comentaba Ricardo hace unos momentos, pues aquí está Encía, no se lo pueden perder. Aquí en Sábados de Corona, Arely Muciño, la Kika Chávez, próximos contiendas a través de Sábados de Corona. Las últimas 9 que había sostenido el mexicano. Estamos viendo, sigue soltando las manos y luego ese gancho nuevamente a la zona hepática y también con la mano derecha, cantésimo por la vía rápida, a ver si lo puede concretar Rey Vargas. Punto finito. 11 de la mañana en el Canal de las Estrellas. Tiene una carrera muy importante por delante y lo veo en un par de años, máximo 3, como campeón mundial de esta división. Sin duda alguna, Diana Ballinas. Sucedió, simplemente no pudo leer bien lo que le manejaba el nipón. Y ahí el japonés Loper también soltando de mano izquierda. Aquí se está terminando. Finaliza el combate. Victoria Rey Vargas. Rey Giovanni Vargas Roldán.